región de Magallanes y también de la República, por qué no decirlo, Sandra Mar. Diputada, muy buenos días, gusto de saludarla. Hola Andrés, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Bien, Un pues saludo también para todo Tierra del Fuego. estamos bien, pero con un poco de frío, ¿no? Sí, pero Sí. bueno, estamos en Magallanes, Andrés. Claro, sí. O quizás no estamos, quizás me estoy poniendo más viejo, diputada. Ese es Yo el creo, hay problema. que ver a veces la cédula de La identidad. identidad, claro, para ver aquí. No, pero la verdad es que han bajado bastante las Mucho. temperaturas y ha estado muy húmedo nuestra región. Nosotros estamos más acostumbrados, ¿cierto?, a la escarcha y no Sí, tanta pues. lluvia, y ha sido un mes bastante lluvioso, pero en comparación a otros días, hoy día yo no tengo frío. No tiene frío hoy día. Ya, No, bueno, no, está no, bien eso, está bien eso. no, Bueno, ya sí. creo que en unos instantes más ya entra usted también a trabajar a través de vía videoconferencia Sí, seguramente al Congreso. sí, Sí, justamente. sí, Partimos hora magallánica ya. a las 11, hora del resto del país a las 10 de la mañana. Así que Bueno, en unos 20 minutos sí, ya voy a tener que sí, estar ingresando a ya me la sala. pasaron el dato ya antes. Así que me dijeron, usted la echa nomás. Sí, sí, Sí. échame nomás. Yo le digo, yo no tengo la culpa, lo que pasa es que la diputada es de respuesta larga, entonces ahí ya no puedo hacer nada. No, me dijo, usted le dice que tiene que terminar, no, ya me tiraron la oreja a mí también. Lo que pasa es que me empiezo a entusiasmar, pues Sí, 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 Andrés, sí, sí, entonces sí, hay sí. tantos Bueno, pero temas ¿qué que le vamos a hacer? Pero tocar está que bien igual. sí, 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 está hay bien. mucho tema, entonces uno se Sí, empieza a entusiasmar claro. es bueno, porque Sí, pues también la bueno. gente se informa, esa es la idea. Oiga, diputada, Dígame. vamos a inmediatamente a ver el tema. Bueno, el diputado Boric y la senadora Goich están pidiendo, solicitando al Ministerio de Salud el tema de que vuelva la cuarentena a Magallanes. ¿Está de acuerdo con eso? Mira, indudablemente que de seguir aumentándose las personas contagiadas, como ha sido un poco la tónica en estos últimos días, tendríamos que llegar a tener una cuarentena. Pero yo quiero esperar qué pasa con estos días, eh, porque la cuarentena, mira, yo he estado mucho en contacto con los distintos, por ejemplo, con las agrupaciones de adultos mayores. He hecho un trabajo ahí con todos los clubes, conversando con los adultos mayores, con los presidentes de los clubes, y la verdad es que ellos, la primera cosa que me piden, dicen que por favor, y así me lo han dicho, diputada, que por favor la gente se cuide porque nosotros nos venimos sacrificando casi desde fines del mes de marzo y hemos estado encerrados ya varios meses, porque no nos olvidemos que a pesar que se levantó acá la cuarentena en Punta Arenas, sí se ha solicitado que los mayores de 75 años permanezcan en sus casas para evitar cualquier posible contagio, dado que son una agrupación de riesgo. Y ellos han estado y se hemos sido sumamente responsables, nosotros nos hemos mantenido en la casa, pero ya estamos entrando en una etapa donde se sienten muy solos, ya algunos se me están deprimiendo, se sienten como muy angustiados porque de partida no pueden compartir tampoco con sus grupos de pares. No nos olvidemos que los clubes de adultos mayores son sumamente participativos, ¿ya? Y ellos tienen esta red que es el poder compartir con sus grupos, con sus amigos y realizar algún tipo de actividad. Entonces, cuando hablamos de cuarentena, tenemos que pensar, ¿cierto?, que eso significa que todos vamos a tener que mantenernos aislados en nuestras casas en forma obligatoria. Por lo tanto, tenemos que ver las ventajas y desventajas de lo que esto significa, pero obviamente que si nosotros empezamos a mantener, como ha sido la tónica estos 2 últimos días, que fue 2 días de la semana anterior, nadie va a estar en desacuerdo en que nuevamente Punta Arenas y ojalá la región entre en un periodo de cuarentena para resguardar la salud de los habitantes, que eso es primordial y creo que tiene que ser nuestro punto fundamental de cuidar la salud por sobre todas las cosas, y no solamente la salud, la vida de lo que significa, ¿cierto?, un contagio y cómo puede afectar a los habitantes en este caso, de nuestra región de Magallanes. No queremos llegar, y a mí eso me preocupa, porque cuando partió el COVID-19, yo creo que fuimos una de las primeras regiones que estuvimos en una etapa muy de crisis y muy colapsada. Y eso es lo que tenemos que evitar en este momento, porque la situación también ha variado sustancialmente en el resto del país. Cuando nosotros estuvimos con los PIC y estuvimos con nuestro hospital, la verdad, saturado, no te olvides, Andrés,
que hubo que evacuar pacientes a los otros hospitales de la región metropolitana, y en estos momentos eso no va a ser posible porque los hospitales de la región metropolitana están a tope. Entonces nos vamos a encontrar en una situación muy compleja, y yo creo que aquí, y yo se lo solicité al nuevo ministro, ya, y lo dije constancia de esta situación. Yo creo que aquí también nosotros tenemos que ser muy proactivos en lo que significa la fiscalización. Yo creo que aquí hay dos temas que son sumamente relevantes. Uno que es el autocuidado, y aquí uno llama a la responsabilidad de los habitantes, uno llama a la responsabilidad de la ciudadanía, de que tenemos que, a pesar de que no hay una cuarentena obligatoria, tenemos que hacernos una autocuarentena, ¿vale? Es decir, si tenemos que realizar algún tipo de actividades que sean necesariamente las esenciales. No es posible que este fin de semana tuvimos esa cantidad de personas en el Club Andino acá en Punta Arenas, ya donde estaban en los accesos del Club Andino, y si tú te fijas en las fotos, sin distanciamiento. Entonces aquí hay una gran irresponsabilidad de la familia. Pero también creo que es sumamente relevante el poder incrementar lo que es la fiscalización. Porque yo me pregunto, Andrés, y eso es lo que le estoy preguntando también al Ministerio, ¿qué pasa, por ejemplo, con los vuelos que llegan a Punta Arenas? Cuando tú conversas con gente que ha estado, que viene en los vuelos, a mí me preocupa la distancia que hay en los vuelos. Los que hemos viajado, ya sabemos lo que vamos pegados uno al lado del otro en los vuelos, en el avión. Entonces ahí se está respetando la distancia. ¿Cuáles son los protocolos de entrada a nuestra región? Ya, porque aquí tendría que venir todos con su test de PCR negativo para poder ingresar, hacer una cuarentena cuando se llega a Punta Arenas, porque muchos provienen de otras regiones donde están en cuarentena. Por ejemplo, en Santiago, cuando llegan acá, tendrían que hacer una cuarentena preventiva en Punta Arenas antes de ir a sus lugares de trabajo. Entonces, la verdad, Andrés, aquí por un lado está la responsabilidad ciudadana, y yo creo que también hay que aumentar todo lo que es la fiscalización, las fiscalizaciones a empresas que se estén cumpliendo con los resguardos. Aquí tú sabes que en la región, cuando vino este aumento, estábamos tan bien, íbamos hasta en 0, 3, 4, 5 casos que eran más controlables, y de repente nos disparamos a 20, 24, ayer fueron 19, si mal no recuerdo, el otro día 17, entonces eso ya se pone en mayor riesgo, y partimos con este brote de las pesqueras, ya. Entonces la verdad es que hacer este llamado, un llamado de atención al autocuidado, ya, y además a lo que es la fiscalización y los controles, que yo creo que eso es fundamental. Ahora, diputada, usted se ve, por ejemplo, nosotros igual estamos preocupados por venir, y se lo voy a decir muy sinceramente, tenemos por ahí algunas sospechas, algunos casos que nos podrían llegar, y nos dicen extraoficialmente, porque también hay que hacer un mea culpa, diputada, y yo usted es una persona muy sensata, y en eso tengo que decirlo públicamente, pero por ejemplo acá la información, y yo no sé si se lo dije la otra vez, pero acá la información no llega, no fluye. Por ejemplo, lo que dice en relación a la provincia no le llega a nadie sabe si hay algún sospechoso, si no hay. Entonces, nosotros como medio, y sí se hace en Natales. En Puerto Natales nosotros vemos que el gobernador Suazo sí lo hace todos los días. Hemos visto también que algunos, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, el hospital de Puerto William, sí se entrega esa información, pero en algunos lados no se entrega, y sabe que la preocupación es tan grande de la gente, que por ejemplo, se siente el rumor. Usted sabe que el pueblo chico es así, se siente el rumor y empieza esa preocupación. Yo le digo, sabe que yo no sé cuántos WhatsApp he recibido en los últimos días, diputada, y la gente de repente llega a la gente de nuestros medios, a sus hogares, con una preocupación tremenda, porque se dice que los brotes de repente son de las pesqueras. Yo le digo, yo ayer hablaba con la Seremi del Trabajo, y se lo digo, y me atendió muy bien, y conversamos el tema. Por ejemplo, hoy día lo que pasa es lo siguiente: este empleo precario que son las maquilas de las pesqueras, yo no estoy diciendo que se le quite el trabajo a la gente, porque la gente necesita trabajar, diputada, y en ese sentido yo creo que nadie va a permitir que la gente se quede cesante y que no pueda llevar la comida a su hogar. Pero ¿sabe lo que pasa? Estas maquilas, por ejemplo, en Porvenir se cambian de pesquera en pesquera. Y entonces, en ese sentido, imagínate si hubiera un rebrote de una persona o dos personas, ¿qué pasaría con nuestra comuna? ¿Y quién fiscaliza eso, diputada?
Por eso que a eso voy yo, Andrés, cuando te decía que aquí Sí. está por un lado la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, pero también, y yo te lo decía, pero claramente, aquí Mm. también es importante fiscalizar. Yo creo que aquí tiene que haber una fiscalización de la autoridad sanitaria, tiene Sí. que también ver la autoridad del trabajo, porque tal como tú dices, y es lo que aconteció acá, o sea, Claro, un trabajador de una pesquera después fue a trabajar a la otra pesquera, claro. entonces ahí es donde se empieza a producir este aumento de los contagios y cuando empieza esto a proliferar, podemos llegar a un pic, ¿ya? Sí. Entonces, para mí es fundamental de que aquí, y eso es lo que yo pedí y lo hice oficial, Andrés, le envié una información, o sea, le envié un oficio justamente tocando estos temas, que para mí es fundamental que haya una fiscalización, de que se respeten las distancias, que se esté con el uso de las mascarillas, que el lavado permanente, y que justamente estemos evitando, tal como tú señalas, la gente necesita trabajar, Sí, pues. ya, pero también tienen que haber los resguardos por parte de las empresas de que resguarden la salud de los trabajadores. Nosotros la semana pasada aprobamos un proyecto de ley que viene a sancionar con fuertes penas, tanto de multa, incluso de cárcel, que fue muy cuestionado Claro. también por la oposición, donde no estaban de acuerdo con eso, pero cuando tú ves de que no se cumplen con las normas, y aquí las normas iban para las personas, pero también para aquellas empresas que no acatan las normas de seguridad para sus trabajadores, ¿ya? Entonces, porque lamentablemente, y pucha, a nadie le gustaría tener que estar votando por este tipo de proyectos porque debería formar parte de nuestra propia conciencia, ¿ya? Mm. Pero cuando tú ves de que no se están respetando las medidas que se están anunciando, lamentablemente tienes que aplicar medidas que sancionen. Y cuando tú conversas con las personas, como yo te digo, yo no he podido hacer terreno de ir a las casas Sí, porque es imposible, justamente para cuidar a los vecinos, pero sí he hecho mucho terreno virtual, claro. una forma de decirlo. Entonces he conversado con muchas personas, ya con muchos dirigentes sociales, y te plantean la preocupación que tienen porque no se están respetando algunas medidas sanitarias. Entonces, eso es fundamental. Y lo otro es transparentar y comunicar. Yo creo que es pero fundamental la comunicación. Ahora están con nuevas medidas, con nueva estrategia donde es fundamental lo que es la salud primaria, que yo considero que eso debería ser tomado desde un principio, de poder trabajar con la salud primaria, con los CEFAM, porque ahí tú tienes ese contacto directo con la comunidad. Entonces es más fácil, no sé si es más fácil, pero es más cercano el poder hacer la trazabilidad, ¿ya? Entonces, la verdad es que yo creo que hay medios que están a disposición y que tienen que hacer un trabajo en equipo y un trabajo coordinado. Ahora, cuando hay sospecha, indudablemente que la confirmación y los datos tienen que ser entregados por la autoridad sanitaria, porque hay un protocolo con respecto a este tema, justamente para no, a lo mejor, alarmar a la población indebidamente, ya, y que se tiene que testear. Pero sí, yo creo que es fundamental la comunicación, una comunicación fluida. Cuando hay emergencias, siempre se ha visto ya distintos tipos de emergencia que tiene que haber una comunicación transparente y fluida, ¿ya? Para que así también se puedan tomar las providencias del caso y poder actuar en forma más eficiente. Claro, bueno, esta semana también en el Congreso, bueno, la semana seguramente va a ser una semana de mucho trabajo, sobre todo con este Mm. tema del IFE, y seguramente, bueno, la ley saldrá muy pronto porque espero yo que sea Sí, así, porque si no, usted sabe, diputada, lo sabe mejor que yo, que la burocracia va a hacer que cada día demore más y nosotros queremos que esto se solucione lo más pronto posible o que llegue esa ayuda a la gente lo más pronto posible. ¿Va bien encaminado eso, diputada? sí, mira, se le está poniendo por parte del gobierno todo el acelerador posible para que ya se promulgue como ley. Fue un ingreso que fue bastante discutido. Yo te digo Sí. de que yo formo parte de la Comisión de Desarrollo Social, donde nos tocó ver el ingreso familiar de emergencia. Y este es un tema que, bueno, tuvimos el ingreso familiar 1 y ahora tenemos el ingreso familiar de emergencia 2.0, ya que es el segundo, y que viene a mejorar varios aspectos con respecto al primer ingreso familiar, ¿ya?
Es una iniciativa que de partida forma parte del conjunto de medidas que el gobierno implementó para poder llegar con un apoyo, porque estamos totalmente claros que esto no es una solución definitiva, sino que es un apoyo de emergencia para sobre todo aquellas familias que han visto afectados sus ingresos producto de esta pandemia, que han perdido sus fuentes laborales o que estaban trabajando en forma informal y que indudablemente no han podido seguir trabajando. Lo primero, señalar que este ingreso familiar aumenta el monto, porque el ingreso familiar de emergencia, el primero, tenía un monto de 65.000 pesos por persona. Y ahora esto aumentó a 100.000 pesos por persona. Entonces, cuando estábamos hablando, por ejemplo, una familia de 4 personas, recibirían con el primer ingreso 260.000 pesos. Pero ahora, cuando ya se promulgue la ley y se haga efectivo, van a recibir 400.000. Si tú te fijas, es un aumento bastante considerable a lo que señalaba el primer ingreso. Y lo otro, que también incorpora los pensionados básicos de invalidez, la pensión básica solidaria de invalidez, porque solamente en el ingreso familiar, el primero, hablaba de las personas que tenían una pensión básica solidaria de vejez, y ahora se amplió a la de invalidez, cualquiera sea su edad. Y además aumenta en un mes más, porque primero eran 3 meses y ahora serían 4 meses, vale decir, el último pago se estaría realizando en el mes de agosto. Se le está dando mucha urgencia al proyecto porque sabemos que es un beneficio que viene a paliar en parte la situación socioeconómica por la que están atravesando un considerable número de personas a nivel nacional. Y bueno, el primer pago se tendría que hacer ahora el 25 de junio, saldría el primer pago. Y para aquellas familias, porque si tú ves, uno de los temas tiene que ver con el registro social de hogares, donde para poder acceder a este beneficio se tiene que contar con el registro social de hogares. Si uno se mete a las páginas, nosotros acá hemos sido apoyo de varias personas que tienen dificultades para ingresar al sistema, y la verdad es que nosotros hemos querido apoyar cuando han venido acá por demanda espontánea algunas personas a consultar en qué consiste este ingreso, cómo lo pueden hacer, no saben cómo acceder a la página, algunos no tienen internet. Nosotros acá hemos facilitado para que hemos ayudado a hacer el trámite, y la verdad es que cuando tú ingresas a la página, por ejemplo, y eso es importante señalarlo, para aquellas familias que han visto disminuidos sus ingresos o ya no cuentan con el ingreso, porque tú sabes que el registro social de hogares, Andrés, toma un periodo de un año, ¿ya? Sí. Promedia el periodo de un año el ingreso que tiene la familia. Entonces, obviamente que su puntaje puede estar, no pueden acceder con ese puntaje al ingreso familiar de emergencia. Bueno, en estos momentos tienen la oportunidad de que se puede hacer el cambio de la situación. Para eso tiene que hacer una solicitud de postulación y una declaración simple, que se llama jurada, pero una declaración jurada simple, donde la persona la sube a la plataforma y en base a esa información se le considera un indicador socioeconómico de emergencia, que viene a ser el complemento para justamente poder determinar este cambio de situación social. Eso es importante que las personas lo sepan, porque algunos nos vienen a consultar, bueno, y yo no me cambió mi situación, claro, tengo, no sé, un 90%, no tengo ninguna posibilidad. Entonces, la verdad es que eso permite que haya un cambio de la situación, y por eso es tan importante poder postular también en forma oportuna para que tener acceso justamente a este ingreso desde que parte. Entonces, hacer este llamado porque hay muchas dudas al respecto. Hay una página en internet que es ingresoemergencia.cl, si mal no recuerdo, que debe estar en la página del Ministerio de Desarrollo Social, y yo creo que es fundamental que la gente se informe, que consulte también en sus municipios. Ayer lo conversamos con la subsecretaria de Evaluación Social y yo le hacía presente que aquí es fundamental que el Ministerio de Desarrollo Social pueda coordinarse con las municipalidades respectivas, porque son los municipios los que aplican y también conocen de cerca la situación de los vecinos, sobre todo en comunas pequeñas, ya comunas rurales, donde hay problemas para acceder a lo que puede ser Internet. Entonces yo creo que ahí es fundamental el rol que tienen que cumplir también los municipios en cada uno de los territorios,
para que la gente esté informada y se le ayude justamente con lo que son estos trámites. Por ejemplo, ya nos comentaba la subsecretaria, ya no necesita para efectos de este ingreso familiar de emergencia la clave única. Entonces, que antes tenían que tener clave única para poder acceder, Sí, que también era un trámite más ante el sí, registro hay que ir al civil, pedir la clave sí. única y todo, porque muchos lo tenían y había que hacerlo presencial. En estos momentos eso ya no es requisito. Entonces, hay una serie de información, por eso es que es tan importante que se esté comunicando para que la gente esté informada y no pierdan este beneficio que, como te digo, no es una solución definitiva, sino que es una solución de emergencia, pero que también le da a una familia que en un momento a lo mejor ha perdido su fuente laboral, que está conformado por 4 personas y que puedan tener un ingreso durante estos meses de 400.000 pesos. Entonces, yo te digo que esta ley va a ser muy promulgada muy pronto, podría haber sido antes, pero bueno, tú sabes que esto se dilata, se debate, en la oposición también hay cosas que empieza a hacer cuestionamiento, entonces eso va dilatando el proceso, pero nosotros ya lo votamos, ya pasó por el Senado y ya pasó por la Cámara de Diputados la semana pasada, y esto ya está próximo a ser promulgada. Ahora usted habla de la oposición del Frente Amplio, porque con Sí, la o otra sea, oposición hubo un acuerdo bastante sí, rápido. un acuerdo hubo una mesa de acuerdo justamente, y en esta mesa del acuerdo nacional se restó, bueno, tú sabes que ahí el diputado Jackson se fue de la mesa, y también el Partido Comunista, que no estuvieron en la mesa. Yo creo que cuando se ven este tipo de temas que tienden a ver estos aportes, estas ayudas sociales, y cuando estamos hablando de familias que lo están pasando también, yo creo que es importante llegar a los consensos. Yo creo que aquí es fundamental, por el interés superior, poder establecer los acuerdos que se requieren para poder sacar adelante a tanta familia que lo está pasando tan mal, Andrés, y Sí, no, eso es indiscutible, y porque no estamos en una indiscutible. crisis sanitaria, Sí. en una crisis económica, en una crisis social. Estamos hablando no solamente de una pandemia en salud, sino que también una pandemia económica y una pandemia social. Entonces yo creo que yo creo que es importante que se lleguen los acuerdos para ir avanzando, porque si en la medida que no nos ponemos de acuerdo, los tiempos se van dilatando y la Sí. gente no puede seguir esperando. O sea, esa es una realidad en que no podemos darnos el lujo de estar discutiendo muchas semanas, porque cada día que pasa es un día donde las personas están sufriendo. Claro, no, no, y eso va a ser súper complicado. Ahora, hay otra preocupación en la región de Magallanes, y se la voy a hacer Sí. sentir. Por ejemplo, el Consejo Regional de Magallanes ha estado trabajando con el tema del ARI, también el tema del presupuesto de la Nación, que con esta base cero que sacó el ministro de Hacienda, que también complica. Dentro del acuerdo, según lo que tengo entendido, de los 12.000 millones de dólares, ¿está también el tema del presupuesto de las regiones? No lo he visto Ya, que esté como claro, presupuesto de la región. Yo estoy solicitando información, ya, incluso estoy solicitando información al gobierno regional, Andrés, usted que está ahí también aquí en su papel de consejero, sí. porque quiero saber, yo creo que es fundamental ver cómo está la gestión presupuestaria, la ejecución presupuestaria de este año ¿En Magallanes? en No, en Magallanes. Magallanes está muy buena, llegamos Está casi, buena. estamos Eso, sobre el 44%. En ya, estos meses, eso, ya, lejos, se lo digo diputada, ya. lejos, la mejor región del país, lejos. Eso es sumamente Mm. importante, Andrés, porque tú sabes que cuando hay una Sí, buena gestión presupuestaria, eso también incide mucho en lo que son los presupuestos para el 2021, porque una región que no ocupe ya, y eso tú bien lo sabes, que no ocupe sí. el presupuesto que tiene asignado, es como falta una mayor eficiencia, te fijas, en Mm. el gasto. Sí. Entonces, eso es sumamente relevante. Eh, y bueno, lo que sí tenemos que tener claro que el presupuesto todavía no se ha discutido en la No. Cámara, se va a tener que empezar a desarrollar, siempre el presupuesto se ve en el mes de noviembre. Ahora, eso también es otra cosa que le estoy solicitando al intendente y también ahí al gobierno regional, que me gustaría saber cuáles van a ser las prioridades que tiene la región para el año 2021, porque en la medida que uno también como parlamentario sepa las prioridades, podamos trabajarlo, y aquí un llamado, ojalá conocerlo para que nosotros también podamos defender el presupuesto de la región cuando se ven las partidas a nivel nacional y llevar la voz también de la región en el presupuesto 2021. No, claro. Ahora, lo que está claro
es que el presupuesto de la nación va a tener que tener algunas prioridades, justamente pensando en lo que va a ser la reactivación económica del país. Entonces, la mirada va a haber que se va a analizar, porque la verdad es que la mirada yo creo que va a tener que apuntar a lo que viene en esta segunda etapa de cómo reactivamos económicamente al país y a nuestras respectivas regiones. Sí, Acá tenemos sectores que están pasándola muy mal. Por ejemplo, no nos olvidemos también lo que significa el turismo en la región de Magallanes. No, terrible. Que no vamos a tener una temporada, y si la llegamos a tener va a ser una temporada que va a ser una temporada muy interna, ya sin la llegada de lo que eran turistas extranjeros. Eso se va a ver una gran limitación, un ingreso de turistas extranjeros no está muy limitado. Entonces se va a constituir un turismo regional o interregional. Entonces eso nos vamos a ver muy afectados desde ese punto de vista. Entonces aquí yo creo que es importante sentarse en la mesa ya y ver cuál va a ser la mirada que tenemos en el presupuesto para el 2021, o sea, hacia dónde quiere ir la región para el 2021. Yo creo que eso es fundamental y quiero hacer un llamado, y ya te lo digo en tu calidad de consejero, Andrés, de sentarse con los distintos actores económicos y sociales de la región para ver hacia dónde nos encauzamos y tener una mirada común. Yo creo que eso va a ser fundamental. Sí, para llegar a un acuerdo antes, para no después estar con esto mismo que al final lo único que produce es atraso y este diálogo atrás. Me queda 2 minutos, solamente le voy a preguntar que el día 27 de junio se cumple el plazo para que la Alta Dirección Pública ya emita un informe sobre la rebaja de las dietas a los parlamentarios. Sí. Se cumplen los 30 días, el día sábado 27 incluso. Sí, sábado 27. ¿Ya ahí debiera estar esa información? Debería, o sea, porque existe un plazo de 30 días y debería estar, han estado trabajando durante todo este tiempo, recibiendo la opinión de distintos expertos, y la verdad, estamos ahí esperando cuál va a ser la decisión justamente el servicio de alta dirección pública, donde se van a determinar nuestras rentas. Claro. En eso, como uno que es incumbente, la verdad ha estado al margen de esta situación porque estamos en calidad de incumbentes, así que hay que esperar cuál es la resolución, y la resolución que se determine. Y como tú bien sabes, Andrés, nosotros en la Cámara de Diputados votamos todos porque estábamos de acuerdo con la rebaja de la dieta, así que ahora solamente falta esperar cuál va a ser el porcentaje que se va a aplicar. Esto es para diputados, senadores y también algunos otros cargos, ¿no es cierto? Sí. Creo que son los ministros. Los ministros de Estado, senadores, diputados. Y después viene una segunda parte, porque también después hay un plazo adicional, porque ahora son los 30 días para ver esta calidad de autoridades, de estos escalafones, y después viene todo lo que tiene que ver con las autoridades de gobierno, la parte de intendentes, Ceremi, el resto de los cargos, de confianza de la autoridad. Diputada, justo, la entrego a las 11 de la mañana, mire, fui pero matemático, para que no me reten. Para que después no aparezca con un atraso en la sala. Claro, para que usted no aparezca, después no me eche la culpa a mí. Así que, oiga, diputada, un abrazo cordial, cuídese mucho y gracias por la gentileza, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Andrés, y un saludo a todos los habitantes allá de esa hermosa tierra, de esa tierra del fuego. Muchas gracias.